Gary Vee no nació con una cámara frente a él ni con millones de seguidores. Nació con algo mucho más incómodo, un acento extranjero, una familia migrante trabajadora y un entorno donde lo normal era encajar. Desde pequeño entendió que si quería destacar, tendría que soportar que lo miraran raro. Tendría que resistir las risas, los juicios, los comentarios no pedidos y las opiniones sin fundamento. Tendría que volverse inmune al que dirán. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras el mundo buscaba validación en aplausos, él buscaba libertad en la autenticidad. Mientras muchos vivían como prisioneros de la opinión ajena, Gary Vee se convirtió en un arquitecto de su propia narrativa. No por suerte. No por talento. Sino por tomar una decisión brutal y liberadora, dejar de darle poder a las voces que no construyen. Hoy, millones lo siguen por su franqueza, por su crudeza, por su verdad sin filtro. Pero pocos comprenden el costo emocional que tuvo que pagar para hablar así. Porque romper con el que dirán no es cómodo, pero es necesario si quieres vivir en tus propios términos. El miedo al juicio externo es uno de los asesinos silenciosos más peligrosos del mundo. No se ve, pero se siente. Se mete en cada decisión, en cada idea que nunca se publica, en cada sueño que se aplaza, en cada y si me critican, que frena la acción. Es el filtro que distorsiona la vida de millones de personas que viven más pendientes de la opinión de otros que de la voz que llevan dentro. Gary Vee lo ha dicho claro, sin anestesia. Estás dejando de vivir tu vida para complacer a personas que ni siquiera te conocen. ¿Duro? Sí. ¿Verdadero? También. Y es por eso que este video existe. Porque si estás cansado de mirar hacia los lados antes de dar un paso. Si cada idea que tienes pasa primero por el filtro de qué pensará mi familia, y si no les gusta, y si fallo en público, entonces necesitas esto con urgencia. Este no es un discurso motivacional más. Es una llamada a rebelarte. A borrar ese ruido que llevas en la cabeza y que no es tuyo. A recordar que tu voz vale más que 1000 opiniones. Cuando eliminas el miedo al que dirán, no solo te liberas. Te descubres. Y entonces empiezas a actuar, a crear, a decir lo que piensas, a atreverte a lo que de verdad deseas. Porque dejas de vivir para el aplauso seguro y empiezas a vivir para tu verdad. En esta charla, basada en las enseñanzas más potentes de Gary Vee, vas a descubrir 8 claves para romper con el juicio ajeno y construir una vida que sea tuya de verdad. Claves que no vienen de libros teóricos, sino del campo de batalla real, redes sociales, emprendimiento, fracasos públicos, críticas virales y decisiones difíciles. Prepárate. No será cómodo. Será transformador. Gary Vee no vino a decirte lo que quieres oír. Vino a decirte lo que necesitas escuchar. Y si lo aplicas, serás libre. Completamente libre. 1. La opinión de los demás es un reflejo, no una verdad. Gary Vee lo ha repetido en cientos de escenarios, entrevistas y redes sociales. La mayoría de las personas proyectan sus propios miedos cuando opinan sobre tu vida. Esta afirmación puede parecer simple, pero encierra una de las verdades más poderosas y liberadoras que alguien puede adoptar. Cuando alguien juzga, critica o ridiculiza una idea tuya, no necesariamente está evaluando objetivamente tu capacidad o tu valor. Muy probablemente está hablando desde sus propias inseguridades, desde sus propias derrotas no resueltas, o desde el miedo que a ellos mismos les paralizó. En palabras de Gary Vee, muchas personas no quieren que tú triunfes porque eso les recordaría lo que ellos no se atrevieron a intentar. Comprender esto cambia por completo la forma en que se recibe una opinión. Deja de ser un ataque directo y se convierte en un reflejo de la otra persona. Eso no significa volverse arrogante o insensible a las críticas constructivas, sino entender que la mayoría de los juicios no son verdades, sino espejos torcidos. Gary aprendió esto desde sus primeros años como inmigrante en Nueva Jersey. Le decían que su acento era raro. Que su obsesión por vender cartas de béisbol era una pérdida de tiempo. Que dedicarse al comercio electrónico no tenía futuro. Que su energía era demasiado intensa. Si hubiera creído cada una de esas opiniones, nunca habría liderado una agencia global, ni invertido en Uber, ni creado contenido que impacta a millones cada semana.
La clave no está en eliminar todas las voces externas, sino en filtrar con inteligencia. Gary lo dice así: escucho a todos, pero no dejo que nadie escriba mi guión. Saber quién habla, desde donde lo dice y con qué intención lo hace, te da poder. Un poder silencioso pero firme. Un poder que te permite agradecer el consejo sin perder el rumbo. Escuchar sin quedar atrapado. Recibir sin absorber. Liberarte del que dirán comienza al reconocer que ese que casi nunca habla de ti, sino del otro. Y cuando dejas de vivir para agradar, para impresionar, o para evitar comentarios negativos, comienzas a vivir con propósito, con autenticidad, con verdad. Gary Vee no llegó donde está por seguir instrucciones ajenas, sino por seguir su intuición aunque todos opinaran lo contrario. Y eso solo fue posible cuando entendió que las opiniones son eso, opiniones, no sentencias. 2. Nadie está tan pendiente de ti como tú crees. Una de las grandes revelaciones que Gary Vee transmite con crudeza y claridad es esta: la mayoría de las personas están demasiado ocupadas pensando en sí mismas como para detenerse realmente a juzgarte. Esta verdad, aunque incómoda, es una de las llaves maestras para liberarse del miedo al juicio ajeno. Vivimos en un mundo donde las redes sociales han amplificado la sensación de vigilancia. Publicar una foto, lanzar un video, expresar una opinión, emprender un proyecto, todo parece susceptible a ser observado, evaluado y comentado. Pero Gary Vee desmonta esta ilusión con una frase simple y demoledora. Tú no eres el protagonista en la película de nadie más. Mientras una persona se preocupa por si alguien notó su error, su ropa, su voz o su fallido intento de emprender, la mayoría de quienes la rodean están exactamente en lo mismo, mirándose a sí mismos, preocupados por sus propios errores, su propia imagen, su propio miedo al que dirán. Es un bucle colectivo de inseguridad, una especie de teatro donde todos creen ser el centro de atención, cuando en realidad, nadie está viendo a nadie con tanta intensidad como uno cree. Gary no lo dice desde el desprecio por los demás, sino desde la compasión y la lógica. Las personas están lidiando con sus propias batallas internas, cuentas por pagar, relaciones complicadas, trabajos insatisfactorios, dudas existenciales. Pensar que dedicarán tiempo y energía a juzgar con detalle cada paso que das es, en el fondo, un acto de ego encubierto. Por eso, insiste en lo siguiente: no publiques para impresionar, publica para documentar. No emprendas para demostrar, hazlo para aprender. No hables para gustar, habla para ser tú. Cuando entiendes que no eres el centro del universo de nadie más, te liberas de la presión de ser perfecto. Y esa es la base de la libertad creativa y emocional. Gary Vee aprendió esto cuando empezó a crear contenido con su celular, hablando de temas que muchos no entendían aún. Sus primeros videos no eran virales. Sus ideas no eran populares. Pero él no esperaba aprobación. Solo buscaba ser real y estar presente. Y esa constancia sin validación inmediata fue la que, con el tiempo, lo volvió imparable. El día que entiendes que nadie te observa con la atención que crees, es el día en que dejas de actuar para la galería y empiezas a vivir de verdad. 3. El fracaso público no es el fin. Es el comienzo real. Para Gary Vee, no hay nada más sobrevalorado que el miedo al fracaso público. A esa sensación paralizante de ¿y si lo intento y no funciona? ¿Y si me ven fallar? ¿Y si se burlan de mí? A sus ojos, ese miedo no solo es irracional, es una construcción social diseñada para mantenerte en silencio, obediente y cómodo. Gary lo explica con una honestidad brutal. Fracasar frente a otros no te mata. Lo que te mata es quedarte con la duda de lo que podrías haber sido. La mayoría de las personas no tienen miedo de que algo salga mal, tienen miedo de que otros lo vean salir mal. Pero esa perspectiva está completamente invertida. En realidad, los errores visibles son los que enseñan más, los que te forman, los que te humanizan y te conectan con otros. Cuando alguien tropieza en público y se levanta, demuestra coraje. Cuando alguien lanza un producto y no vende, pero lo intenta de nuevo, proyecta determinación. Cuando una idea no funciona y aún así se sigue creando, se revela el verdadero carácter. Y eso, a los ojos de personas con visión, no es vergüenza. Es respeto ganado. Gary Vee lo vivió de forma directa.
En sus inicios como inversor y creador de contenido, no todo fue éxito. Tuvo proyectos que no despegaron. Videos que no vieron más de 100 personas. Decisiones financieras que no resultaron como esperaba. Y todo eso ocurrió frente a otros. Frente a su equipo. Frente a seguidores. Frente a críticos. Pero nunca se escondió. Nunca dejó de grabar. Nunca dejó de apostar. Porque entendió que el verdadero fracaso no es tropezar, es dejar de intentarlo para evitar el juicio. Además, hay una paradoja curiosa que él suele explicar: cuando fallas en privado, no aprendes lo suficiente. Pero cuando fallas en público, sí. Porque la exposición, aunque incómoda, acelera el crecimiento personal y profesional. La retroalimentación, los ajustes, la presión positiva. Todo eso contribuye a que lo intentes mejor la próxima vez. Por eso, Gary insiste: hazlo aunque no estés listo. Publica aunque no sea perfecto. Lánzate aunque no tengas todo resuelto. El verdadero aprendizaje comienza donde termina la comodidad. Y solo cuando asumes la posibilidad de fallar sin esconderte, comienzas a vivir sin máscaras. Los que más avanzan no son los que evitan errores, sino los que convierten cada error en impulso. 4. No le debes explicaciones a nadie sobre tus sueños. Uno de los mensajes más potentes y repetidos por Gary Vee es este. Tú no necesitas que nadie entienda tu sueño para comenzar a construirlo. Y esta frase, tan sencilla como poderosa, ha sido un punto de ruptura para miles de personas que vivían buscando aprobación antes de actuar. ¿Cuántas veces una idea se detiene porque alguien cercano no la entiende? ¿Cuántos proyectos mueren porque una madre, un amigo o una pareja no los ve realistas? La respuesta es demasiados. Y Gary lo detesta. Porque sabe lo que se siente tener una visión que solo tú puedes ver y aún así seguir adelante. Él mismo lo vivió cuando decidió dejar la comodidad del negocio familiar para convertirse en un creador de contenido, inversor en tecnología y figura pública. Muchos no entendieron su visión. Algunos pensaron que se había vuelto loco. Otros lo juzgaron por querer algo diferente a lo que ya tenía asegurado. Pero Gary Vee no necesitaba convencerlos. Solo necesitaba creer en sí mismo. Este principio puede parecer egoísta para algunos. Pero en realidad, es profundamente sano. Porque cuando una persona pone su sueño a votación, pierde el control sobre su destino. Empieza a moldear su camino para agradar en lugar de avanzar. Y en ese proceso, se aleja de su verdad, se desconecta de su esencia y empieza a construir una vida que no le pertenece. Gary no está en contra del consejo. Está en contra de la dependencia emocional al juicio ajeno. A su modo de ver, si tu sueño arde dentro de ti, si esa idea te persigue aunque no tengas todo resuelto, eso ya es suficiente para empezar. No necesitas un consenso. No necesitas que todos lo entiendan. Solo necesitas moverte. Además, quienes te aman de verdad, te apoyarán incluso sin comprender por completo tu camino. Y quienes no lo hagan, quizá nunca estuvieron ahí para verte volar, sino para verte quedarte. A esos últimos, Gary les asigna el lugar correcto, fuera del timón de tu vida. Este principio aplica para cualquier persona que quiera emprender, crear, viajar, reinventarse o simplemente tomar una decisión que se salga del molde. Si tienes que explicarte una y otra vez para justificar tu deseo, probablemente estás hablando con alguien que no ve tan lejos como tú. Y eso está bien. No todos tienen que verlo. Gary Vee lo resume así. No busques que te aplaudan. Hazlo porque lo necesitas. Porque es tuyo. Porque te nace. No le debes explicaciones a nadie. Le debes fidelidad a tu visión. 5. La aprobación es una droga, y como toda droga, te controla. Pocas cosas esclavizan tanto como la necesidad de aprobación. Es silenciosa, adictiva y destructiva. Y Gary Vee lo ha dicho sin rodeos. Si vives por los aplausos, morirás por los abucheos. Esta adicción no se manifiesta de forma evidente. Nadie se despierta diciendo quiero vivir para agradar. Pero lo hacen. Cada vez que postergan una idea esperando que alguien la valide.
Cada vez que suben contenido solo si creen que recibirá muchos likes. Cada vez que modifican su autenticidad para encajar. Ese es el precio que se paga cuando la aprobación se convierte en combustible. Gary entiende esta dinámica porque la ha visto 1000 veces en los negocios, en la creación de contenido, en la vida diaria. Personas con talento, con potencial, con visión, frenadas por el miedo a no ser aprobadas. Por el miedo a no encajar. Por la ansiedad de no gustar. Pero la aprobación es una trampa. Porque incluso cuando la consigues, no es suficiente. Siempre quieres más. Más likes. Más halagos. Más aceptación. Es como una dosis que se agota rápido y te deja vacío. Peor aún, empiezas a definir tu valor personal según lo que otros opinan de ti. Garrity propone una salida radical, deja de jugar para la galería y empieza a jugar para ti. No porque seas indiferente, sino porque entiendes que vivir bajo los estándares de los demás es perder tu libertad. Su consejo es claro: crea contenido aunque no lo vean, habla aunque no lo aplaudan, actúa aunque no lo entiendan. Y sobre todo, no persigas el me gusta como una forma de validarte. Hazlo porque es lo que te mueve, lo que te representa, lo que te define. Porque solo entonces tu trabajo será honesto. Solo entonces tu marca será real. Solo entonces tus pasos tendrán propósito. Gary lo vive en carne propia. A pesar de tener millones de seguidores, no crea para complacer. Crea para servir. Para aportar. Para provocar cambio. Y por eso, ha creado una conexión tan profunda con su audiencia, porque no busca impresionar, sino transformar. Romper con la adicción a la aprobación no es fácil. Pero es el paso que separa a quienes viven para agradar de quienes viven para impactar. Y como Gary dice: prefiero 1000 veces que me odien por ser real, que me amen por ser falso. 6. La crítica no define tu valor, revela su limitación. Uno de los principios más contundentes que Garrity transmite con fuerza es este: la crítica que más duele no dice nada sobre ti, dice todo sobre quien la lanza. Y esa verdad, si se comprende de raíz, puede romper años de miedo, autocensura y frustración acumulada. Cuando alguien te critica por comenzar un canal sin experiencia, por grabar con el celular, por emprender sin recursos, por compartir tu historia, no está juzgando realmente tu proyecto. Está dejando al descubierto sus propios límites. Sus miedos. Su incapacidad de ver lo que tú sí te atreves a imaginar. Gary lo deja muy claro. La gente que critica desde la nada lo hace porque no tiene nada que ofrecer. Esa frase, aunque dura, encierra una verdad poderosa. Muchas veces, las críticas más destructivas vienen de personas que no han intentado nada, que no han fallado en público, que no se han expuesto, que no tienen ni una sola cicatriz de haber luchado por algo. Y sin embargo, se sienten con el derecho de opinar con dureza sobre quienes sí están en el campo de batalla. Gary Vee aprendió esto en sus primeros años creando contenido. Las críticas eran constantes, que hablaba demasiado rápido, que no tenía estilo profesional, que su energía era excesiva. Pero mientras otros hablaban, él construía. Mientras otros juzgaban, él crecía. Y con el tiempo, esas mismas personas que antes criticaban, comenzaron a imitar lo que hacía. Porque la crítica sin acción es solo ruido. Y el ruido solo te afecta si tú decides prestarle atención. Esto no significa ignorar toda opinión. Gary es el primero en valorar la retroalimentación útil. Pero también es el primero en identificar cuando una crítica no busca mejorar, sino frenar. Y ahí, su consejo es tajante: no respondas desde la rabia, responde desde el resultado. Deja que tu progreso hable por ti. Cada vez que alguien te ataque por intentar algo nuevo, pregúntate: ¿esta persona está donde yo quiero estar? Si la respuesta es no, entonces su opinión no debe tener peso. Y sobre todo, nunca olvides esta idea que Garrity repite con frecuencia. Si dejas que el juicio de alguien que no ha hecho nada te frene, ya perdiste. El valor no lo define la crítica. El valor lo define tu constancia. Tu visión. Tu coraje. Tu acción. 7. El tiempo es el juez final, no las opiniones del presente.
Una de las enseñanzas más poderosas que Gary ha compartido, tanto en conferencias como en entrevistas, es que el tiempo siempre pone todo en su lugar. Y eso incluye tus decisiones, tus errores, tus apuestas y especialmente, tus audacias. Lo que hoy parece ridículo, mañana puede ser visionario. Lo que hoy provoca burlas, mañana puede generar respeto. Y lo que hoy otros no entienden, el tiempo lo explicará por ti. Gary Vee ha vivido esto en carne propia una y otra vez. Cuando comenzó a grabar videos en YouTube hablando de vinos, muchos se rieron. Cuando empezó a insistir en que Snapchat, TikTok y otras redes eran oportunidades antes de ser moda, fue subestimado. Cuando hablaba de construir marca personal mientras otros solo vendían productos, lo llamaban exagerado. Pero el tiempo, una y otra vez, le dio la razón. ¿Y sabes por qué? Porque él no busca la aprobación de hoy. Él busca el impacto de mañana. Y esa mentalidad, enfocada en el largo plazo, le da una libertad absoluta frente a las opiniones pasajeras. Es fácil dudar cuando el entorno te dice que vas mal. Es fácil detenerse cuando no hay aplausos inmediatos. Pero Gary lo deja claro. No puedes permitir que alguien que solo ve los próximos 5 minutos te impida construir los próximos 5 años. El miedo al que dirán nace muchas veces de una necesidad urgente de resultados visibles. Pero el verdadero éxito, el que transforma vidas y perdura, no se mide por la opinión instantánea, sino por el legado que dejas. Y aquí hay una paradoja que él expone con frecuencia: los que más critican hoy, son muchas veces los que mañana se arrepienten de no haber hecho lo mismo que tú te atreviste a hacer. El tiempo es brutal, pero también es justo. Y aunque no responde con likes inmediatos, sí responde con respeto, credibilidad y resultados sostenibles. Cuando trabajas con visión, las voces externas pierden fuerza. Porque no estás compitiendo por gustar. Estás construyendo para trascender. No necesitas que te entiendan ahora. Solo necesitas mantenerte firme. Persistir. Seguir. Y entonces el tiempo hará lo suyo. Gary lo resume así. Juega a largo plazo. Porque el que aguanta, gana. Y el que busca validación rápida, siempre pierde. 8. Tu felicidad no puede ser negociable. De todas las verdades que Gary repite una y otra vez, hay una que destaca por encima de todas: la felicidad es la única métrica que realmente importa. No los ingresos, no los seguidores, no los premios, no los títulos. Solo la paz interior de saber que estás viviendo una vida que es verdaderamente tuya. Y por eso, insiste tanto en eliminar el miedo al que dirán. Porque ese miedo es, en esencia, una renuncia silenciosa a tu felicidad auténtica. Es permitir que el criterio ajeno se meta en tu agenda diaria, en tus decisiones, en tu manera de vestir, de hablar, de crear. Es hipotecar tu alegría por una promesa de aceptación que nunca es suficiente. Gary lo dice sin rodeos. Si estás viviendo una vida para gustarles a otros, estás desperdiciando la única vida que tienes. Y no es solo una frase. Es una advertencia. Porque muchas personas llegan a los 40, a los 50 o a los 60 con una sensación amarga: hicieron lo que se suponía que debían hacer. Fueron lo que los demás esperaban. Y ahora, aunque tengan un buen salario, una carrera sólida o cierto reconocimiento, sienten que algo esencial falta: su verdadera voz. Gary Vee quiere evitar que más personas lleguen a ese punto. Por eso te dice: elige tu bienestar por encima del aplauso. Elige tu autenticidad por encima del agrado. Elige lo que te hace sentir vivo por encima de lo que te da aprobación externa. Eso no significa volverse egoísta. Significa ser honesto. Porque alguien que vive desde la plenitud, desde la libertad, desde la pasión, inevitablemente impacta positivamente a otros. Pero alguien que vive desde el miedo, desde la impostura o desde la autoanulación, inevitablemente transmite frustración, rabia o resignación. Gary lo aprendió en carne propia. En vez de seguir una carrera tradicional, siguió su intuición. En vez de construir una imagen corporativa, decidió mostrarse como es. En vez de actuar para complacer, actuó para inspirar. Y esa elección no solo lo hizo exitoso, lo hizo feliz.
tu felicidad no es negociable. Y cada vez que permites que el miedo al que dirán tome decisiones por ti, la estás vendiendo barato. La estás regalando. La estás enterrando. Por eso, Gary Vee te deja esta frase final como recordatorio y como ancla. Tú estás a cargo. Tu vida, tu camino, tus reglas. El mundo se adapta cuando tú te defines. A lo largo de esta charla, hemos recorrido 8 verdades incómodas, pero profundamente liberadoras. 8 formas de mirar el miedo al que dirán con otros ojos, de enfrentarlo con conciencia y de finalmente dejarlo atrás. Porque lo que está en juego no es menor. Es tu vida. No la de tus padres. No la de tus amigos. No la de tus seguidores. La tuya. Gary Vee no vino al mundo a complacer. Vino a construir. Y tú también puedes. Pero solo si entiendes esto, el juicio de otros es pasajero, pero tu arrepentimiento puede ser permanente. Cada segundo que postergas lo que quieres hacer por miedo a lo que puedan pensar, es un segundo robado a tu autenticidad. Cada día que decides actuar según los ojos externos y no según tu corazón, es un día que no te pertenece del todo. Y no hay éxito más triste que aquel que se logra a costa de uno mismo. El mundo no necesita más personas perfectas en apariencia. Necesita más personas reales. Valientes. Imperdonablemente honestas. Personas como tú, cuando te das permiso de ser tú. Cuando te sueltas del que dirán y te abrazas completo. Cuando decides que, pase lo que pase, vas a ser tú, sin filtros y sin miedo. Recuerda, la libertad no se encuentra, se conquista. Y empieza cuando decides dejar de pedir permiso para existir. Si esta charla te habló al corazón, si en algún momento te sentiste identificado o inspirado, no te vayas sin dejar una huella. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que no viene a entretenerte, viene a despertarte. Da un like si alguna de estas ideas te empujó a actuar. Y comenta abajo. ¿Cuál ha sido el juicio que más te ha frenado, y qué vas a hacer con él a partir de hoy? Porque este canal no es solo un lugar para escuchar. Es un espacio para transformar. Y esa transformación comienza contigo, aquí y ahora.